Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pez, Willy Fish, como quieran llamarme. Hoy tenemos una efeméride ramonera, como me gusta a mí, me viene con el atuendo de siempre. Muestro acá atrás también, ya que estoy, hago el pasito. Tengo un pantalón ahí también con el logo de los Ramones. Tengo dos discos porque del que voy a hablar no lo tengo. Así que si alguien quiere obsequiármelo, agradecido totalmente, me escribe abajo en un comentario: Willy, te quiero regalar End of the Century, decime dónde lo envío. La clave, que es bueno, justamente el disco de los Ramones, pero muestro el Ramones Manía porque, fíjense, está Rock and Roll High School aquí. Como, bueno, aparece y es una de las canciones que formaron parte de End of the Century, y también el Ramones Manía, que es otro gran disco. Mientras voy hablando también busco estos clásicos de los Ramones. El quinto trabajo lo voy a buscar acá, mientras tanto chamullo, que bueno, que es algo que me sale, no sé si bien o mal, pero lo voy a hacer. Acá está, esta es la tapa, famosa, icónica tapa. Como siempre, recomiendo este libro de Marcelo Gaubelo, ya voy a recomendar otros dos más. Adiós Ramones. Lo compré este libro año 96, debe haber sido, de un diariero allá en el barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe, Don Valdés. Don Valdés, que tenía una voz así medio gruesa, recuerdo. Y tenía esto, que creo que venía con un VHS, no recuerdo bien, pero bueno, a mí me interesaba este libro, que hace 3 décadas, si la memoria no me falla, o tal vez un poquito menos, pero hace una bocha de tiempo que lo tengo. Está gastado todo, pero yo lo cuido como si fuera oro, como a mil oro. Bueno, pero vamos a hablar de End of the Century, el quinto trabajo de los Ramones, que tuvo un productor que uno dice: wow, ¿cómo se juntó este productor con esta banda? Bueno, Phil Spector, nada más y nada menos. Antes de continuar con End of the Century, qué buen nombre, fin de siglo, faltaban 20 años para que se fuera el siglo XX, cambalache, problemático y febril. Antes, seguí en mi canal si estás, por favor, gracias por el aguante, un me gusta, un comentario, una suscripción, la campanita, talán, 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 que te va a avisar cuando salga cada video. Va a ser hiper agradecido, vale mucho, y como digo, muy agradecido, Síganme que no los voy a defraudar. Pugliese. Y bueno, volviendo a End of the Century, quinto trabajo de los Ramones, o The Ramones, como dicen los angloparlantes. Y fue todo un paso gigante para los Ramones, porque decía, el productor fue Phil Spector. Monte Melnick, que era una de las manos derechas de los Ramones, junto a Arturo Vega, y también Chris Stein del sello Sire, estaban dispuestos a poner mucha más plata de lo que invertían en discos anteriores para esta producción, y por eso fueron a Phil Spector, que es un personaje controvertido, un genio musical, pero con una faceta oscura, tenebrosa. El creador del famoso Wall of Sound, o la pared de sonido, que fue un hecho revolucionario en la historia de la producción musical, que trabajó junto a las Ronettes, por ejemplo. Tuvo una banda que se llamaba Teddy Bears a fines de los 50, bien principios de los 60, antes de los Beach Boys, pero se abocó de lleno a la producción. Fue el productor de Let It Be, el último disco de los Beatles, que salió en mayo de 1970. Fue muy amigo de John Lennon, o por lo menos eso decía Phil. Que, bueno, recomiendo, ya lo dije en un par de videos anteriores, recomiendo mucho el documental Spector, que está en Star Plus, Disney. Son 3 capítulos, habla sobre el asesinato de una actriz norteamericana, que ahora no recuerdo, Anna Clarkson creo que era, en la que estuvo absolutamente involucrado Phil Spector. Un personaje muy, o sea, con claroscuros, como decía, un genio musical, pero una persona impredecible. Bueno, él fue el productor de End of the Century, este quinto trabajo, como decía, de los Ramones, el segundo en el que ya estaba como baterista firmadísimo Marky, en reemplazo de
Tommy, que se había ido en el disco anterior. O sea, el anterior en realidad fue el primero de Marky, el Road to Ruin, o Camino a la Ruina. También se rompe una especie de mecánica que tenían los Ramones porque sacaban un disco por año, el primero, Rocket to Russia, Road to Ruin, Leap Home también ahí se me pasó antes del Road to Ruin. Salían uno por año, 76, 77, 78, y ahí, bueno, aparece este trabajo, que ya lleva 2 años, porque hubo un año que sacaron 2 discos los Ramones, pero End of the Century se toma un tiempo. De hecho, la grabación con Phil Spector fue muy problemática. Recomiendo el documental de los Ramones que se estrenó en el año 2005, recuerdo, aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Festival de Cine Independiente, en el querido Cine América, que lo van a encontrar en YouTube. Búsquenlo porque se habla mucho de lo que fue trabajar con Phil Spector. El que quedó enloquecido fue Joey, porque Joey era fanático de las bandas con las que trabajó Phil Spector, por ejemplo, The Ronettes, The Shirelles. También trabajó con Tina Turner, el trabajo de Let It Be junto a los Beatles, con los Beach Boys, también me olvidaba. Quedó fascinado, pero el resto no tanto, y sobre todo Johnny y Didi estaban desencantados. Cuando escucharon el disco no les gustó porque, si bien no hubo tantas sobregrabaciones, era muy obsesivo Phil Spector. De hecho, contaba que le hizo escuchar un solo, una especie de solo, no era técnicamente un solo, pero un ritmo que tocaba. Marky se le hizo escuchar más de 100 veces, a Johnny también, y era muy obsesivo. Y de hecho, en un momento Didi no aparecía, se lo había llevado a Joey para hablar con él, Phil Spector. Didi le dijo: yo me voy al carajo, no, ya está. Bueno, empezó a subir la temperatura de la discusión y en un momento sacó una pistola. Phil Spector le dijo: ustedes no se van, ustedes se quedan, y los apuntaba ante el estupor y el temor lógico, el pavor, diría yo, de Didi. Bueno, y volvieron. Sin embargo, fue el disco que mejor rankeó de los Ramones en las listas británicas y norteamericanas, eso hay que destacarlo. Hay clásicos como Do You Remember Rock and Roll Radio, Danny Says, por ejemplo Baby I Love You, que es un tema original por el cual insistió Phil Spector que hicieran con el aval de Joey. Joey estaba fascinado, embelesado con la presencia de Phil Spector, con como él decía, uno de sus héroes de su infancia musical. Y el Rock and Roll High School, un temazo que hubo una película, creo que era de Alan Arkush, de la factoría de Roger Corman, el rey de la clase B, el gran Roger Corman, uno de los responsables desde la producción de Suburbia, una película clásica del punk rock del año 83 en donde aparece Flea de los Red Hot Chili Peppers, cuando recién arrancaban los Red Hot haciendo un pandillero punk con una rata de mascota. Pero bueno, eso lo van a ver en YouTube, no está en ninguna plataforma hasta donde yo sé, la vi en YouTube. Pero bueno, Rock and Roll High School tuvo su película, esa película que mostraba a los Ramones como lo que nosotros pensábamos, la mejor banda del mundo de ese momento. Para mí los Ramones son la mejor banda del mundo con The Clash y Sex Pistols, pero la mayoría de la gente no lo veía así, lamentablemente. Y es muy interesante esa película, una escuela con una directora bastante autoritaria, represiva y opresora, y un grupo de chicos rebeldes. Aparece un amor hacia los Ramones, fundamentalmente de la protagonista con Joey. Y bueno, una película clase B que está buenísima. Para aquellos que amamos a los Ramones, es un festín. Para aquellos que no conocen los Ramones, bueno, tal vez van a decir, qué golazo. Pero es un peliculón. Por lo menos así lo veo yo, como dijo mi tocayo Guillermo Nimmo. Ese es uno de los clásicos. Y bueno, un disco que pasa a la historia justamente por esa alianza, esa conjunción entre Ramones y Phil Spector, que es buenísima, que de hecho
Vuelvo a recomendar este libro de Marcelo Govelo. Hay acá mucha data sobre este disco y la relación con Phil Spector. También aquí Marky, en este muy buen libro, Marky Ramone, Mi vida en The Ramones, o The Ramones, escrito por Marky junto a Rich Herschlag. En la página 204, si no me equivoco, y en la 240, habla sobre lo que fue la grabación con Phil Spector, que tenía una mansión. De hecho, si ven el documental, la miniserie documental Spector, van a ver la mansión que tenía Phil, con una gran mesa de billar, la mejor que vio, según Marky. Y también las sensaciones que le causó cuando escucharon, antes de que se edite el disco, porque se editó un 4 de febrero de 1980, hoy se cumplen 45 años, no me quería ir por las ramas. Ellos lo escucharon a fines de enero de ese 1980, y Didi y Johnny quedaron. Didi miraba para abajo y Johnny directamente, con esa acidez que lo caracterizaba, esa cara de traste, así dijo: no me gusta, estos no son los Ramones. Joey estaba embelesado y Marky se ve que le gustó, pero no al grado de Joey. Pero muy interesante, por favor, y de primera, o sea, ir directo a la fuente. Marky Ramone obviamente fue partícipe clave de este disco. Y bueno, En la ruta con los Ramones, esta es otra Biblia, este libro lo amo. Me encanta la tapa tipo cómic. Es la Ramoneta, ahora que está de moda la escaloneta, la no sé qué neta. Yo me subo no a la escaloneta, a la Ramoneta me subo, Acá está la Ramoneta, conducida por Monte Melnick. Este es Monte Melnick, y que va contando toda la historia de Monte, que fue mano derecha de los Ramones. Y todos los shows, que fueron como 2000 y pico, faltó 2 nomás el chabón. Así que imagínate si conocía a los Ramones. Pero bueno, como decía, y acá vuelvo a la imagen, al plano. Un 4 de febrero de 1980 se publicaba el 5º trabajo de los Ramones, el clásico End of the Century, final de siglo, clásico de clásicos. Tal vez los más acérrimos seguidores de los Ramones dijeron: esto suena muy producido, pero bueno, estaba Phil Spector atrás, nada más y nada menos. Así que a recordarlo con la canción que más les guste. A mí particularmente me gusta Rock and Roll High School, pero bueno, cada uno puede elegir la que quiera. Y bueno, siempre es un buen momento para recordar y celebrar a los Ramones. Gaba, gaba, hey, vivan los Ramones, carajo.